por sí mismo, paso de la minoría de edad a la mayoría de edad, con todo lo que eso pues implica en ese pequeño ensayo de qué es respuesta a la pregunta que es la ilustración. Y la tercera bisagra, independiente de lo que significó la Revolución Francesa, independiente de lo que significó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, independiente de los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera, yo creo que la tercera bisagra del ideal ilustrado es que la autonomía lleva a la separación iglesia-estado. Y esa va a ser la tercera gran bisagra del mundo ilustrado. Frente, dijéramos, a ese maridaje, perdonen que emplee expresiones modernas, iglesia-estado propia del mundo medieval. En el mundo medieval sería emperador-papado, imperio-papado, sacerdocium, regnum. Frente, dijéramos, a ese tejido cultural jalonado solo y nada más desde la relación iglesia-estado, la tercera gran bisagra que opera para abrir esta puerta del mundo de las luces frente al mundo de las tinieblas medievales es separar la iglesia del Estado. Esa separación iglesia-Estado es otro de los elementos que el mundo de los ilustrados históricamente opera para desmontar desde la autonomía, vía política, todo el maridaje entre la autoridad civil y la autoridad eclesiástica en la que se había montado el mundo medieval. Expresado de otra manera, ya el mundo ilustrado piensa que la autoridad no viene de Dios. No viene de Dios. Caminó hacia el cuidado de nosotros. Eso. Va hacia el cuidado de nosotros, vía autonomía, ejerciendo la voluntad general, como hablará pues Rousseau, o ejerciendo el pacto, como hablará Hobbes, etcétera, etcétera. Pero entonces ya la autoridad no viene de Dios y por lo tanto se desmonta la teocracia medieval y aparece, bueno, es perturbadora esa expresión por todo lo que después ha creado. Frente a la teocracia medieval aparece la democracia de la ilustración. Las independencias de ciertos estados. En la historia uno los puede ir marcando Estados Unidos de Inglaterra, claro, comienzan todos esos libros de las tres grandes revoluciones ilustradas: la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y la Revolución norteamericana. Y en las tres constituciones, políticamente, además dijéramos de hablar de los derechos humanos, se habla de separar. O sea, que la religión no sea un elemento para efectos del ejercicio de la política, sino una posibilidad que todo el mundo tiene garantizada vía tolerancia de ejercer el pluralismo religioso. Entonces fíjense que con esto de la separación iglesia-estado, la bula una santa del célebre Bonifacio VIII. Recuerden que a Bonifacio VIII Dante lo mete por allá en lo más hondo del infierno. Pues a Bonifacio VIII, finales del siglo XIII, comienzos del XIV, Bonifacio VIII proclama esa célebre bula Una Santa, y ahí en esa bula Una Santa dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Eso ya venía pues desde los padres de la iglesia: nulla salus extra ecclesia, no hay salvación fuera de la iglesia. Pero añade, y para salvarse no solo no hay salvación fuera de la iglesia, sino que hay que obedecerle al Papa. Así concluye la bula de Bonifacio VIII. Todo eso es lo que los ilustrados quieren, dijéramos, desmontar con lo que yo aquí he llamado autonomía, o con lo que aquí yo he llamado democracia. Primero, nada de fuera de la iglesia no hay salvación, entonces eso va a llevar al pluralismo vía religiosa. Y fuera de eso, nada de obedecerle al papado como condición de posibilidad de ningún ejercicio cultural, mucho menos de ningún ejercicio salvífico. Todos ustedes ven que sobre todo este lío, no lo podía uno entender para efectos de que remate ahí sin la reforma protestante.
Entonces ese sería otro gran peldaño de la construcción de este mundo ilustrado. La reforma es fundamental. Primero, la reforma del monte. Que fuera de la iglesia no hay salvación. La reforma del monte, hay que obedecer al Papa como condición de posibilidad de la salvación. La reforma instaura la autonomía vía libre interpretación de la escritura para efectos de la salvación. Sola escritura, y el diálogo del lector con la sola escritura es lo que posibilita la acción salvífica. Métale a esto todo lo que tan bellamente ha estudiado Weber en Capitalismo y Ética del Protestantismo, entonces ya uno sabe cómo también el protestantismo está atado a ese fenómeno económico que es el desmonte de las estructuras feudales vía la economía del mercado y una ética de la disciplina, del trabajo y del éxito material como condición de la salvación, no de la obediencia al Papa. Entonces un poco, pero también fue muy sucinto, reducido a su mínima expresión su inquietud, que yo la considero que es fundamental. Yo creo que usted y yo quiera sí o no, hoy hablamos de autonomía, hoy hablamos de democracia, hoy hablamos de pluralismo, hoy hablamos de tolerancia. Ese es una primera acercamiento, visión de cómo era esa persona, ciudadanos en el siglo XII. Exacto. Ahora, si usted le dice a Francisco de Asís esto, Francisco de Asís no hubiera entendido que le estuvieran hablando de su edad. Yo tenía otra inquietud anterior. Seguidamente, yo quería preguntarle si no hay algunos hechos históricos del medioevo en esas afirmaciones de los ilustrados. Por ejemplo, cuando se habla de, como usted lo expresó ahora, un poco de que huele a mal, hubo pestes durante ese periodo y mucha muerte. O sea, habían argumentos históricos de parte de los ilustrados para definir un poco esa época. Recordemos que a Francisco, creo, le tocó una de esas pestes. Y esas pestes derivaban también de la falta de higiene. Entre Fraticelli y conventual, y todavía está. El lío entre Fraticelli, pues los hermanitos y los conventuales. Los hermanitos son radicales, pobreza radical, nada de Roma, nada de instituciones, nada de regímenes de cristiandad, nada de aparatos políticos, económicos, nada de conventos, nada de universidades, nada de escuelas, nada de nada, pobreza absoluta y vivencia plena de esa desnudez de seguir desnudo a Cristo desnudo. Los conventuales no van por ahí, los conventuales piensan que se puede perfectamente vivir el ideal franciscano atado a la autoridad del magisterio de Roma y por ende atado al papado. Todo ese lío agita el siglo XIV. En términos, dijéramos, de juegos de verdad y de juegos de poder, ganaron los conventuales. Pues perdonen que emplee esa expresión tan fea, ganaron. La bula con internos nulos, como hay algunos, es decir, Fraticelli, de Juan 22 en 1300, no recuerdo si 22, es el golpe definitivo a los Fraticelli, o los pequeños hermanitos, y la consagración de la dimensión de la pobreza vía tesis de los conventuales. Lo que has planteado yo creo que va a ser siempre una piedra en el zapato para el cristianismo. Es la relación que tú has planteado muy bien. Para relacionarme con Dios necesito de intermediarios. Eso va a ser un lío en todo pero no ahora, es del momento mismo en que aparece el cristianismo. Francisco de Asís muy lúcido, decía esa expresión
que yo simplemente ante lo que has planteado, que es también una cuestión muy discutida en el franciscanismo, Francisco de Asís decía muy lúcidamente eso: levántale la capa al hereje y encontrarás al leproso. O sea, en el hereje está hablando la marginación, en el hereje está hablando pues el otro, el que de alguna manera no ha sido cuidado por lo que se quiera. Entonces Francisco de Asís también veía, recuerden esa escena que es significativa en la vida de Francisco. Están las cruzadas, el hecho histórico es que están las cruzadas, y las cruzadas no son vía persuasiva, las cruzadas es una vía bélico militar para responder a la alteridad del otro, en este caso el islamismo. Francisco va no vía coercitiva, sino vía persuasiva, y va incluso a Túnez, Marruecos, y recuerden la escena con el sultán, y le pone incluso, muy medieval ahí, le pone incluso lo que llamaban las ordanías: pasémonos pues, tanto sus grandes sacerdotes como yo, por estas brasas, y si sus sacerdotes no son quemados, pues yo me hago islámico, y si yo no soy quemado y sus sacerdotes quemados, pues ustedes se convierten al cristianismo. El sultán queda conmovido de esa actitud de Francisco, y es por eso por lo que los franciscanos todavía administran en Tierra Santa los lugares sagrados cristianos. De ahí viene eso. O sea, ¿por qué están los franciscanos todavía administrando los lugares santos, pues Semaní, etcétera, etcétera? Es por ese hecho histórico de Marruecos, y Francisco conversando con los imanes, y Francisco conversando con el sultán, y proponiéndole no la vía de la coerción, es decir, la vía bélico militar, sino la vía del diálogo en términos de persuadir. Eso es muy franciscano la persuasión. Y por eso de alguna manera, en medio de la ficción histórica del Nombre de la Rosa, a pesar de que su protagonista Baskerville había sido inquisidor franciscano, sin embargo después prácticamente la Inquisición no es operada por el franciscanismo, es operada por la orden dominica. Con esto no estoy diciendo que una sea mejor o peor, aunque obviamente eso ha causado grandes líos también en la historia de la humanidad. Entonces yo creo que esa vía persuasiva y no esa vía bélico-militar entra dentro del espíritu franciscano en un mundo de cruzadas, y donde había aparecido, pues al lado, dijéramos, no solo de los monasterios, las célebres órdenes militares, entre ellos los templarios. Eran órdenes, o sea, como órdenes, tenían una estructura monástica con votos de pobreza, obediencia y celibato, pero militares, o sea, eran monjes soldados. En ese contexto, esa, dijéramos, escena tan dinamizadora de Francisco dialogando, intentando persuadir al sultán y a sus imanes, sus sacerdotes, me parece muy significativa de lo que tú has planteado. Ahora, el lío entre Conventuali y Fraticelli es un lío que agitó la orden franciscana desde la vida misma de Francisco. La pobreza radical no atada a ninguna estructura, o se puede vivir la pobreza atada a una estructura, incluso de vida monástica en términos de conventos, por ejemplo. Recuerden que quizás el gran inspirador de este segundo elemento fue San Buenaventura, precisamente. San Buenaventura, Francisco era muy duro, como vamos a ver con los libros y con la universidad, aunque admiraba mucho los teólogos y biblistas de su orden, pero fue muy duro, porque le parecía riqueza, le parecía poder, y ahí no podía evitar la humildad, la soberbia del saber. Pero después Buenaventura trabaja todo ese lío y
y ve en la universidad una manera de vivir el espíritu franciscano en forma radical y convierte a Jesucristo en doctor. La expresión se la debemos a San Buenaventura, pues que Jesucristo sea doctor, pero doctor pues en el sentido medieval. O sea, un egresado de la universidad medieval se llamaba doctor in saxa pagina. Éramos lo más efervescente de un título universitario. Pues Buenaventura convierte a Cristo en doctor sacra pagina. Esa es, dijéramos, la genialidad de Buenaventura, para bien o para mal, es la genialidad de Buenaventura. Ese lío de los intermediarios que tú planteas siempre va a ser otra piedra en el zapato en la historia del cristianismo y en la historia del franciscanismo. Entonces ya ha habido dos piedras en el zapato que han aflorado acá. Por una parte, la relación riqueza-pobreza. Eso en el cristianismo, que la última encíclica plantea es eso. Ahí está. Y el lío de los intermediarios para efectos de la relación del hombre con Dios, que es otra piedra en el zapato en la historia del cristianismo, hasta tal punto que se ha llegado a plantear un cristianismo sin cristiandad. A veces eso es lo que yo percibo en muchos teólogos de la liberación, un cristianismo sin regímenes de cristiandad. No, la palabra cuando Francisco lo leíste ahí en el libro. Sobre todo estas escenas con los animales, ya vamos a hacer el primer descanso. Había un género que ya venía del mundo griego, pasaba por el mundo romano, que eran los célebres bestiarios o fabularios que tomaban un animal para efectos de simbolizar en él